Buenas, mi nombre es Jocelyn, matrícula 121-0773. En este momento, pues yo le estaré hablando a ustedes acerca de la embriología del ojo. Bien, embriología del globo ocular. El ojo, pues se va a derivar de tres de las láminas embrionales primitivas, el ectodermo superficial, que incluye su derivación llamada cresta neural, el ectodermo neural y el mesodermo. Este último pues no va a participar en lo que es la formación del ojo. En embriología se llama mesénquima al tejido conjuntivo del embrión, el cual pues va a derivar del mesodermo o de la cresta neural. La mayor parte del mesénquima de la cabeza y el cuello pues se va a derivar de la cresta neural. En cuanto al ectodermo superficial, da origen a lo que es el cristalino, la glándula lagrimal, el epitelio corneal, la conjuntiva con sus glándulas anexas y la epidermis de los párpados. Ahora, si hablamos de la cresta neural, se levanta del ectodermo superficial en la región adyacente, inmediata a los pliegues del ectodermo neural, y su función pues es formar los queratocitos, dígase las células corneales y el endotelio de la córnea, así como el retículo trabecular, el estroma del iris y coroides, el músculo ciliar, los fibroblastos de la esclerótica, el cuerpo vítreos y las meninges del nervio óptico. Además, pues va a participar en lo que es la formación del cartílago, el hueso embrionario, tejidos conjuntivos y nervios de la órbita, así como también los músculos extraoculares, las capas subepidérmicas de los párpados, y el ectodermo neural da origen a la vesícula óptica y la excavación de la papila, de modo que tiene la función pues de formar la retina y el epitelio retiniano. Las capas pigmentadas y no pigmentadas del epitelio ciliar, el epitelio posterior, los músculos dilatadores del esfínter del iris, así como también las fibras nerviosas ópticas y la neuroglía. Etapa de la vesícula óptica. La etapa de la placa embrionaria es la primera del desarrollo embrionario en que es posible diferenciar las estructuras oculares. A las 2 semanas, los bordes del surco neural se engruesan y van a formar los pliegues neurales. A continuación, los pliegues pues se fusionan de manera que forman el tubo neural, el cual se hunde en el mesodermo y se desprende del epitelio superficial. Los surcos ópticos se localizan a cada lado de los pliegues neurales cefálicos y son paralelos a estos. El surco se forma cuando los pliegues neurales empiezan a formarse a las 3 semanas. A las 4 semanas, justo antes de que la porción anterior del tubo neural se cierre por completo, pues el ectodermo neural crece hacia afuera, hacia ambos lados del ectodermo superficial para formar las vesículas ópticas esféricas. Estas vesículas pues se comunican con el prosencéfalo por medio de los pedículos ópticos, y en esta etapa también inicia el engrosamiento del ectodermo superficial, placa del cristalino, pues para formar los extremos opuestos de las vesículas ópticas. Etapa de excavación de la pupila óptica. A medida que la vesícula óptica se invagina y forma la excavación de la pupila óptica, la pared externa original se aproxima a su pared interna. La superficie ventral del pedículo óptico, la superficie ventral del disco y la vesícula óptica se invaginan de manera simultánea y generan un surco llamado fisura óptica embrionaria. Entonces, los márgenes de la excavación papilar crecen en torno a la fisura óptica. Al mismo tiempo, la placa del cristalino se invagina para formar primero una excavación y después una esfera hueca, conocida como vesícula del cristalino. Continuando con esto, hacia las 6 semanas, esta vesícula se desprende del ectodermo superficial y queda libre. Y en el borde de la excavación pupilar, la fisura óptica hace posible que el mesénquima mesodérmico ingrese al pedículo óptico y forme el sistema
y aloideo de la cavidad vítrea. Al completarse esta invaginación, la lisura óptica pues se estrecha y cierra, pero deja una pequeña abertura permanente en el pedículo, en el externo anterior del pedículo óptico, por el que va a cruzar la arteria hialoidea a los 4 meses. La arteria y la vena retiniana atraviesa esta abertura. Una vez cerrada la fisura óptica, queda determinada la estructura general definitiva del ojo. En una etapa posterior del desarrollo se diferencian las estructuras ópticas individuales. En general, durante las primeras etapas, la diferenciación de las estructuras ópticas se realiza con mayor celeridad en el segmento posterior del ojo que en el anterior. Pero en las últimas etapas de la gestación es más rápido en el segmento anterior. Bien, ahora pasemos a embriología de estructuras específicas. Párpados y aparato lagrimal. Los párpados se desarrollan a partir de mesénquima, excepto la epidermis y el epitelio de la conjuntiva, que se deriva del ectodermo superficial. A las 6 semanas se ven por primera vez las gemas palpebrales que crecen frente al ojo al que llegan y con él que se fusionan hacia las 8 semanas. Estos se separan durante el 5º mes, las pequeñas con las glándulas del meibomio y otras glándulas palpebrales se desarrollan como brotes a partir de la epidermis. La glándula lagrimal y las glándulas lagrimales necesarias se desarrollan a partir del epitelio conjuntival. El sistema de drenaje lagrimal, conductillos, saco lagrimal y conducto nasolagrimal, también se derivan del ectodermo superficial y estos se van a desarrollar a partir de un cordón epitelial sólido que queda enterrado entre los procesos maxilar y nasal de las estructuras faciales en desarrollo. Este cordón se canaliza justo antes del parto. Ahora pasemos a la esclerótica y músculos extraoculares. Se forman por condensación del mesénquima que rodean la excavación papilar y son identificables hacia las 7 semanas. El desarrollo de estas estructuras está muy avanzado hacia el 4º mes. La cápsula de Tenon hace su aparición en torno a los músculos rectos hacia las 12 semanas y a los 5 meses, pues ya va a estar completa. Semana 3. En la semana 3, los pliegues neurales empiezan a cerrarse. Esto es una vista dorsal. En la semana 4 va a ser la formación de las vesículas ópticas y láminas del cristalino. Esto es un corte transversal. En la semana 4 y media, invaginación de las vesículas ópticas y láminas del cristalino, pues este es un corte transversal que se ve lo que se ve en la imagen. Bien, hablemos de la semana 5, que ocurre el desarrollo de la excavación papilar y de la vesícula de cristalino. Esto es un corte transversal. En la semana 6, cierre de la cisura óptica por la que pasarán los vasos hialoideos que cruzan la excavación papilar, y esto es una vista externa. Semana 7, diferenciación de las cepas de neuroectodermo en epitelio pigmentario y retina y expansión de la vesícula del cristalino, y esto es un corte transversal. En la semana 8 va a haber una fusión de los párpados y desarrollo de los músculos extraoculares desde el mesénquima y es un corte transversal. Embriología y estructura específica. Segmento anterior. Esta porción del globo ocular se forma por invasión de células mesenquimatosas
de la cresta neural al espacio formado entre el ectodermo superficial, que se desarrolla como epitelio corneal, y la vesícula del cristalino, que se ha separado pues de él. La invasión se realiza en 3 etapas. En la primera se forma el epitelio corneal, en la segunda se forma el estroma del iris y en la tercera corresponde a la formación del estroma corneal. El ángulo anterior se forma a partir de una condensación residual de mesénquima en el borde anterior de la excavación pupilar. Aún se debate acerca del mecanismo por el que se forma la cámara anterior y por tanto las estructuras angulares, pero es posible que incluya patrones de migración de células de la cresta neural con cambios subsecuentes en su estructura y no la segmentación de tejido mesodérmico, como se creía. Ahora, en cuanto al cristalino, poco después de que la vesícula queda libre en el borde de la excavación papilar, a las 6 semanas, las células de su pared posterior se alargan, invaden la cavidad vacía y al final la llenan. A las 7 semanas. Alrededor de la 6ª semana, las células del cristalino secretan una cápsula hialina. Cuerpo ciliar y coroides. El cuerpo ciliar se forma a partir de la misma extensión anterior de la excavación papilar que genera el epitelio del iris. Solo se pigmenta la capa externa, el músculo y los vasos ciliares se derivan del mesénquima. A las 3,5 semanas, una red de capilares que rodean la excavación papilar empiezan a desarrollarse para formar lo que es la coroides. Entonces, hacia el 3er mes, los conductos venosos intermedio y grande de la coroides, pues ya estos están desarrollados y drenan hacia las venas de los vértices, que son vías de salida del ojo. Bien, hablemos ahora de retina. Retina, la capa externa de la excavación pupilar, se mantiene como una lámina sencilla y se convierte en el pigmento epitelial de la retina. La pigmentación va a iniciar a las 5 semanas y la secreción de la capa interna de la membrana de Bruch empieza por la semana 6. La capa interna de la excavación papilar realiza una complicada diferenciación que va a dar lugar a las otras 9 capas de las retinianas. Esto sucede con lentitud a lo largo de toda la gestación. Hacia el 7º mes, la capa celular más externa, formada por núcleos de bastones y conos, contiene células bipolares y amácrinas y ganglionares, así como fibras nerviosas hasta el 8º mes. La región macular es más gruesa que el resto de la retina, pero entonces principia el desarrollo de la depresión macular. La mácula pues va a alcanzar un desarrollo anatómico completo hasta 6 semanas después del nacimiento. Cuerpo vítreo, primera etapa. Vítreo primario, semanas 3 a 6, más o menos. A las 3 semanas, pues las células y los fibroblastos derivados del mesénquima en el borde de la excavación papilar o relacionadas con el sistema vascular y aloideo, junto con aportaciones menores del cristalino embrionario y la capa interna de la vesícula óptica, forman las fibrillas vítreas del cuerpo vítreo primario. Al final, este último se ubica justo detrás del polo posterior del cristalino, junto con los remanentes de vasos hialoideos, conducto de Cloquet. Segunda etapa, vítreo secundario, semanas 6 a 10. Se cree que las fibrillas y células hialocitos del cuerpo vítreo secundario son originadas por el vítreo primario. En la porción anterior, el proceso de firme fijación del vítreo secundario a la membrana limitante interna de la retina constituye la primera etapa de la formación de la base del cuerpo vítreo.
El sistema hialoideo desarrolla un conjunto de vasos vítreos, así como los vasos en la cápsula superficial del cristalino, túnica vasculosa, lenticular o del iris. El sistema hialoideo alcanza su altura a los 2 meses y luego pues se atrofia de atrás hacia adelante. Tercera etapa, vítreos terciario de la semana 10 en adelante o 10ª semana. Durante el tercer mes se desarrolla el haz marginal de Drual, formado por condensaciones fibrilares que se extienden del futuro epitelio ciliar de la excavación papilar hasta el ecuador del cristalino. Luego las condensaciones forman el ligamento suspensorio del cristalino, que ya está bien desarrollado hacia los 4 meses. En esta etapa el sistema hialoideo pues se atrofia por completo. Nervio óptico. Los axones de las células ganglionares de la retina forman la capa de fibras nerviosas. Estas se forman poco a poco. El pedículo del ojo a las 7 semanas y luego el nervio óptico. Los elementos mesenquimatosos entran a los tejidos circundantes para formar lo que es el tabique vascular del nervio. La mielinización se extiende de manera periférica hacia abajo, desde el encéfalo hasta el nervio óptico, y al nacimiento ya llegó a la lámina papirácea. Este proceso de mielinización se completa hacia los 3 meses de edad. Vasculatura. Las arterias ciliares largas brotan del sistema hialoideo a las 6 semanas y hacia las 7 semanas se anastomosan con el círculo mayor del iris. Alrededor del margen de la excavación pupilar, la arteria hialoidea da origen a la arteria retiniana central y a sus ramas. A los 4 meses los primordios brotan en la región del disco óptico y se extienden poco a poco a la retina periférica, hasta llegar a la hora serrata a los 8 meses. Al mismo tiempo se desarrollan las ramas de la vena retiniana central. Al 8º mes el sistema hialoideo ya está atrofiado por completo. Crecimiento y desarrollo del ojo. Globo del ojo. Otra relación con el resto del cuerpo, el ojo es mayor al nacer que en niños y adultos, pero en relación con su tamaño final, que se alcanza entre los 7 u 8 años, es comparativamente menor. Con diámetro anteroposterior de 16.6 milímetros en promedio, esto podría ocasionar que, mucho más que en la hipermetropía leve, el ojo fuera un poco hipermétrope si no fuera por su mayor potencia de refracción a causa de la mayor prominencia corneal y la forma más esférica del cristalino. Córnea. En el neonato, la córnea es de tamaño relativamente mayor que su volumen en el adulto, el cual se alcanza hacia los 2 años de edad. Esta estructura es más prominente que en el adulto y su curvatura es mayor en la periferia que en centro. En adultos sucede lo contrario. Cristalino. Al nacer, esta estructura es de forma más esférica que en las etapas subsiguientes de la vida y por tanto va a tener mayor poder de refracción, lo que le sirve para compensar la cortedad del diámetro. Anteroposterior del ojo, además, crece durante toda la vida. A medida que se agregan nuevas fibras a su periferia, lo que lo va aplanando, la consistencia de la sustancia del iris cambia durante toda la vida. Al nacer se le puede comparar como un plástico suave, pero en la edad avanzada adquiere consistencia de vidrio. A esto se debe su gran resistencia a modificar su forma para la acomodación en personas de edad avanzada. Por último, pero no menos importante, el iris al nacer, el estroma corneal anterior del iris tiene o poca pigmentación, pero el epitelio sobre su capa posterior está muy pigmentado.
Sin embargo, los reflejos luminosos del estroma de un color azulado a los ojos, a la mayoría de los lactantes, el color del iris, pues se va a determinar más tarde por la pigmentación y el color y el grosor del estroma. El grosor influye en la viabilidad del pigmento epitelial.